Estamos muy felices de recibir a nuestro querido colega y responsable como director presidente, digamos, de INAU, que es el instituto que en Uruguay se ocupa de las situaciones de todos los niños, niñas y adolescentes vulnerables. Él les va a explicar muy bien cómo es su tarea, pero no es solamente este su antecedente, sino que anteriormente ha sido legislador, o sea, ha estado representando al país durante muchos años de gestión, incluso como asesor, y también ha ejercido la docencia en la escuela militar. Así que para no ir más en mi discurso, sino para dejarlos con su presencia y todo lo que nos pueda brindar en este 12 Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia Rosario 2020, los dejo en presencia del doctor y realmente estamos muy felices que haya aceptado estar con nosotros esta tarde. Así que muchísimas gracias por todo su tiempo y bueno, doctor Pablo Abdala tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. En realidad el agradecido soy yo. Para mí es un gusto poder participar de esta reunión del Consejo Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Efectivamente, yo tengo la responsabilidad en este periodo de gobierno, en esta etapa de la vida del país, de presidir el directorio de INAU, que es el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Es el órgano rector en materia de políticas de infancia y de adolescencia. Así está definido por el Código de la Niñez, aprobado en el Uruguay en el año 2004, el código vigente actualmente, y por lo tanto nos corresponde a nosotros definir las políticas en materia de primera infancia, infancia y adolescencia, y trabajar en todo lo que se refiere a la protección de los derechos de niños y adolescentes y en la promoción de los derechos, ¿verdad? No quedarnos solo, por supuesto, en la atención de las emergencias y de las situaciones de abuso o de abandono o de desprotección o de vulnerabilidad, sino también trabajar concomitantemente, una vez que se restauran los derechos violentados o vulnerados, en la promoción de los niños y de los adolescentes como sujetos de derecho. Es una tarea, un desafío, por lo tanto, muy grande, que INAU no realiza y no puede realizar en solitario, sino que, por supuesto, es indispensable en esto la mayor transversalidad en cuanto a encabezar nosotros un sistema complejo que debe estar conformado por INAU como órgano rector, pero del cual deben participar otros organismos públicos que inciden en el ejercicio de sus competencias en la condición de la niñez y de la adolescencia. Pensemos, por supuesto, en las autoridades educativas, en la ANEP, que es el órgano rector en materia de enseñanza. Pensemos, naturalmente, en los organismos públicos que son competentes en materia sanitaria, en materia de salud pública, y por supuesto, ese sistema no estaría completo si no lo concibiéramos participando en él como participan intensa y activamente las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, INAU desarrolla su actividad en permanente intercambio y en permanente acuerdo y entendimiento con las organizaciones sociales, al punto tal que en todas las modalidades de atención de tiempo parcial administramos aproximadamente 900 convenios en este momento de gestión, tanto de centros de primera infancia como de clubes de niños en la franja de infancia o centros juveniles en lo que corresponde a la adolescencia. INAU es un organismo muy grande, por lo pronto, con relación a un país con las características del nuestro, que es muy distinto en ese sentido a, digamos, la escala demográfica de la Argentina. Uruguay es un país de 3.300.000 habitantes, pero en ese país de 3.300.000 habitantes atendemos todos los días aproximadamente a 100.000 niños y adolescentes en las más diversas modalidades de atención. En lo que se refiere a la atención en tiempo completo, es decir, en el sistema de 24 horas, los niños y adolescentes que residen en el sistema, que se encuentran en una situación de desprotección porque han roto los vínculos y si no los han roto, se encuentran esos vínculos en una situación de debilidad tal con sus familias que el Estado, a través de la justicia de familia, dispone su ingreso al sistema de 24 horas que administramos nosotros. Y otra parte muy importante de esos 100.000 niños que atendemos todos los días no pertenecen o en todo caso no reciben atención en el tiempo completo, pero sí en los distintos servicios de tiempo parcial, es decir, en aquellos centros o en aquellos proyectos que contribuyen a la formación socioeducativa, al apoyo socioeducativo de esos niños y adolescentes que, si bien tienen una familia, si bien viven en su casa, todos los días reciben un complemento, un apoyo en términos, repito, de su formación personal, de su contención social
y de su formación educativa. Obviamente tenemos competencia y responsabilidad en todo lo que se refiere a prevenir las violencias, a proteger a los niños y adolescentes de las distintas formas de violencia, de las formas de maltrato, de las formas de abuso y de abuso sexual, de explotación sexual, que naturalmente es una competencia directa que tenemos, de trabajar en el combate hacia esos fenómenos que implican, obviamente, alternativas de violación flagrante y grave a los derechos humanos. Tenemos competencia, naturalmente, también en todo lo que se refiere al trabajo infantil, es decir, al combate al trabajo infantil, que está prohibido por definición de acuerdo a las normas internacionales y de acuerdo también a las normas internas del Uruguay, es decir, el trabajo ilegal que realizan y que muchas veces se promueve con relación a menores de 15 años, pero también tenemos la responsabilidad de regular el trabajo adolescente, que ese sí es legal, de acuerdo a los convenios de la OIT y a las normas internas del Uruguay, pero por supuesto tiene características especiales, debe ser especialmente regulado, gestionado, a través del otorgamiento de permisos que extiende el INAU precisamente para proteger a los adolescentes en el ejercicio de una tarea laboral, regulando las tareas que no están prohibidas pero que no son aconsejables y que por lo tanto es necesario cuando se las pretende llevar a cabo tramitar un permiso especial en nuestro organismo. Es decir, en términos generales, todas esas son las tareas, la diversidad de tareas que nuestro organismo realiza todos los días. En un contexto donde, por supuesto, las necesidades son ilimitadas, los conflictos están a la orden del día y, desde luego, nuestra labor, repito, en complementación y en interacción con otros actores públicos y con los demás actores privados es contribuir para superar esas circunstancias y para dar desde el Estado las respuestas más atinadas en la perspectiva, reitero, de la protección y de la promoción de los derechos. En ese contexto, la administración que se inició hace pocos meses, el gobierno que asumió el 1 de marzo, que yo represento en el directorio de INAU. INAU es un servicio descentralizado, es decir, no integra la administración central, no integra el Poder Ejecutivo, no es un ministerio, pero es sí lo que en el Uruguay se conoce como un servicio descentralizado, es decir, aquellos organismos públicos que no están en la administración central, pero sí en la administración pública y que tienen un determinado nivel de autonomía a los efectos de llevar adelante su gestión. En esa condición está gobernado o conducido por un directorio que es el que yo presido, que lo integran 3 miembros, es decir, yo tengo 2 compañeros directores, una directora, que en este caso casualmente representa a la oposición política, porque es un órgano político designado políticamente, pero por supuesto, más allá de esa designación política, está claro que hay determinadas líneas de actuación que nosotros compartimos, no es un ámbito de disputa o de debate político, sino que es un ámbito de articulación entre todos los representantes de la ciudadanía, los representantes de todo el sistema político, y a partir de allí, como yo decía antes, es un ámbito de interacción con los demás actores públicos y con los demás actores de la sociedad. Somos 3 directores entonces que tenemos la responsabilidad de conducir. Y en esta etapa que se inicia, que este es un año además de cambio de gobierno, el 1 de marzo, como decía, y un año de definiciones presupuestales, porque se aprueba el presupuesto nacional. En este momento se está discutiendo el presupuesto nacional en el Parlamento. INAU presentó su propio proyecto de presupuesto, porque nosotros somos un inciso dentro del presupuesto nacional, es decir, nuestro presupuesto se integra al presupuesto de gastos y de inversiones del Estado, el que promueve y presenta el Poder Ejecutivo y aprueba el Parlamento, y ese presupuesto que hemos presentado obviamente va acompañado de determinadas líneas estratégicas que son las que definen los objetivos que nos hemos trazado para esta etapa de la vida del país. Yo decía recién que en el INAU no ha habido históricamente, y no lo hay ahora, conflicto político o debate político en términos de una disputa, y más bien ha habido coincidencias más allá de los matices. Bueno, estos aspectos que estoy comentando son una buena demostración de lo que afirmo. Tanto gobierno como oposición en el directorio del INAU hemos coincidido en esas líneas estratégicas, que yo muy rápidamente las voy a comentar. Líneas estratégicas que están pautando nuestro rumbo, nuestra orientación en esta etapa, y
que tienen el correlato, naturalmente, de los recursos presupuestales, porque sin recursos todos sabemos que es muy difícil darle sustento a las políticas y poder llevarlas adelante. La primera línea estratégica que planteamos, y por algo es la primera, porque es un aspecto central, este directorio se ha propuesto en esta etapa transitar desde un modelo de protección basado en la internación de los niños y adolescentes en el sistema de protección de 24 horas, en los hogares de 24 horas, hacia un modelo de protección basado o sustentado en una base de carácter familiar y de carácter comunitario. En el Uruguay tenemos un problema, tenemos muchos problemas, pero hay un problema muy importante que a todos nos aflige, vinculado con precisamente la protección y la atención de niños y adolescentes, que son los muy elevados niveles de institucionalización, y yo diría particularmente de internación en el sistema de 24 horas. Esto nos ha merecido, vamos a decirlo claramente, señalamientos por parte de los organismos internacionales especializados, el Comité de los Derechos del Niño, UNICEF, y por lo tanto tenemos que asumir esta realidad y tenemos que combatirla. ¿Cómo la combatimos? Bueno, trabajando para que cada vez haya menos niños internados en los hogares de 24 horas y más niños vinculados o revinculados a un núcleo familiar o a la familia original, cuando ese vínculo se puede reconstituir o se puede fortalecer, cuando se ha debilitado y eso ha determinado el ingreso al sistema de 24 horas, o a familias naturalmente de acogida, o familias amigas, o familias adoptantes, que signifiquen, por lo tanto, una nueva vinculación familiar para ese niño o para ese adolescente que ha perdido el vínculo familiar original, como lo establece el Código de la Niñez en términos de ir agotando sucesivamente esas etapas. La atención hoy en los centros de 24 horas, en el INAU y en el Uruguay, es razonablemente una atención muy digna. Por supuesto hay dificultades y limitaciones, pero los derechos básicos están garantizados. El derecho a la vida, el derecho a la protección personal, a la integridad física, a la alimentación, a la educación. Los derechos básicos están razonablemente contemplados en cualquier hogar de los que administra el INAU. Ahora, ¿con eso solo alcanza para que un niño, para que un adolescente como sujeto de derecho pueda desarrollarse, pueda formarse adecuadamente? No, por supuesto que no. Todos coincidimos y coincidiremos, y esto está en las normas internacionales que a todos nos regulan, que el derecho a vivir en familia es un derecho fundamental para precisamente completar y complementar adecuadamente la formación de cualquier ser humano. Y es un derecho humano que en definitiva todos tenemos. Los Estados tenemos el deber de garantizarlo o por lo menos de propender hacia su accesibilidad, hacia su acceso y hacia su disfrute y goce, porque en definitiva todos tenemos en ese sentido o debemos tener los mismos derechos. Y los niños y adolescentes que están bajo la tutela de INAU obviamente también tienen el mismo derecho que hemos tenido todos los que hemos tenido la suerte y la dicha de crecer en una familia. Y por lo tanto, este directorio va a trabajar y está trabajando intensamente a los efectos de poder avanzar en esa dirección. Menos niños internados y más niños vinculados a los ámbitos de la familia, al ámbito familiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, estamos ya tomando medidas, algunas de carácter legislativo, otras en el ámbito de la gestión de nuestro organismo, que tienen que ver, por ejemplo, con agrandar el sistema de acogimiento familiar. Hoy el sistema de acogimiento familiar en el Uruguay, el que administra INAU, es de aproximadamente 2.000 familias de acogida, de 2.000 niños en el sistema de acogida, niños y adolescentes, y unas 700 u 800 familias que son precisamente las familias de acogida en sus diversas modalidades. Vamos a trabajar para agrandar esto, para que haya más familias prontas para recibir en el sistema de acogida a niños y adolescentes que ingresan, por lo tanto, a la protección del Estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reforzando las asistencias, apoyando a esas familias de acogida para que pueda haber más familias dispuestas a contribuir en esa dirección. Vamos a extender las asistencias que hoy desde el Estado se utilizan precisamente para el mantenimiento de las familias a modalidades nuevas, empezando por las propias familias de origen. Como el Código nos manda, antes que nada, a apuntalar el vínculo familiar biológico y original como primer mandato legal y como primer mandato de las normas internacionales, y muchas veces
esas familias biológicas que tienen su inclinación natural e instintiva a proteger y a criar a sus hijos, pero que sin embargo tienen dificultades para hacerlo desde el punto de vista material o desde el punto de vista económico, precisamente caen en esa situación y con ello caen los niños en el sistema de protección. Vamos a invertir recursos del Estado en poder asistir a esas familias que cumplen con los deberes de la patria potestad, que tienen el propósito, por lo tanto, de cumplir cabalmente con la buena crianza y con el desarrollo y con la atención y la contención de sus hijos, pero tienen problemas para mantenerlo desde el punto de vista económico, y vamos a asistir a esas familias en la medida de lo posible para ayudarlas precisamente a sostener esa manutención, ya que eso, por lo tanto, prevenga lo que tenemos que prevenir, que es la caída de más niños y de más adolescentes en el sistema de protección de 24 horas. Eso por un lado. Vamos a flexibilizar, y es el propósito que nos hemos trazado, el régimen de las adopciones, que es la otra vía y el otro instituto que evidentemente nos tiene que ayudar a otorgarle a los niños que han perdido o roto el vínculo con su familia original a que puedan acceder a un vínculo familiar nuevo. Como todos sabemos, la adopción en definitiva es eso. Las adopciones tenían un enorme atraso en el Uruguay hasta este momento, sobre todo en la etapa que correspondía a nuestro organismo, al INAU, la etapa de la valoración de las familias, de la calificación de las familias, de la preparación de las familias para inscribirlas en el registro de adoptantes y para que por lo tanto estuvieran prontas para recibir un niño o una niña en adopción. Los procesos de valoración se habían vuelto muy burocráticos, muy lentos, muy ineficientes. Estaban tomando en estos últimos tiempos 3 y 4 años la valoración de una familia. Es absolutamente inadmisible. El Estado tiene que ser capaz de determinar si una familia o si una persona está en condiciones de adoptar a otra persona, a un niño o un adolescente, en un plazo mucho menor, en un plazo razonable, relativamente breve, sin perjuicio de cuidar las garantías. Por eso la ley, aquí se aprobó una ley que fue muy discutida, muy polémica, pero que la coalición de gobierno la aprobó, que se conoce como la ley de urgente consideración, que introdujo modificaciones en distintos planos y que con relación a esto cambió algunos aspectos de la ley de adopciones que tenemos en el Uruguay, del Código de la Niñez, para precisamente agilizar estos procesos, repito, sin afectar las garantías, y por lo tanto, con esas herramientas legales y con, sin duda, lo que es indispensable, que es la dinamización de la gestión por parte nuestra, aspiramos a obtener mejores resultados, a valorar las familias en menos tiempo y a concretar las adopciones, por lo tanto, más rápidamente, con la condición que todos sabemos que en estos casos pesa mucho, y es que las familias adoptantes, los que se presentan al Estado manifestando su voluntad de adoptar, aspiran obviamente a adoptar niños o niñas que se encuentran en la primera etapa de la vida, en la primera infancia, entre los 0 y los 3 años. Y obviamente, a medida que el tiempo va pasando y esos niños no son dados en adopción, las posibilidades de concretar esa adopción se van volviendo cada vez más complejas con el transcurso del tiempo, y esto genera, desde luego, frustraciones y dificultades. Y obviamente frustraciones para las familias, pero sobre todo termina afectando lo que está por encima de todo, que es el interés superior del niño, que es ese derecho de los niños y adolescentes, como decíamos recién, a poder vivir, a poder crecer y a poder desarrollarse en una familia. Estos aspectos, entre otros, porque no me quiero alargar demasiado, son los que estamos manejando a los efectos de poder dar respuestas más eficientes y más eficaces en esa gran línea estratégica que es la de la desinternación y la del acogimiento familiar. La segunda línea estratégica, son 4, las voy a comentar muy rápidamente, las 3 que vienen seré mucho más breve. Me interesaba mucho detenerme en la primera por la importancia que nosotros le estamos asignando y que yo estoy seguro que ustedes habrán sabido comprender. La segunda es muy importante y es complementaria a la primera, que es fortalecer todas las respuestas que estamos dando ya, pero que tenemos que fortalecerlas y que tenemos que ampliarlas en lo que se refiere al tiempo parcial, es decir, a lo que yo comenté antes, a la atención a los niños en los centros de primera infancia, en los clubes de niños, en los centros juveniles, en esa complementación, en ese apoyo socioeducativo a aquellos niños que no están en una situación de desprotección, que tienen su casa y su familia, pero que necesitan igual el apoyo del Estado porque pertenecen
a sectores de la sociedad o a zonas del país o de Montevideo de contexto crítico y que por lo tanto, bueno, hay determinados niveles de vulnerabilidad que demandan, además de la enseñanza pública, de la complementación por parte de nuestro organismo y de nuestro sistema en lo que se refiere al proceso social y al proceso educativo. En el Uruguay hoy yo hablaba de 900 convenios y por lo tanto entre los convenios y las experiencias o los proyectos que realiza directamente INAU estamos por encima de los 1.000 o 1.200 centros de atención a primera infancia y adolescencia, sin perjuicio, por supuesto, de la educación formal. Esto estamos hablando de educación no formal, estamos hablando de dispositivos socioeducativos independientes de la enseñanza pública, de la escuela pública y de los centros de enseñanza primaria. Bueno, nosotros eso queremos consolidarlo, mejorar la atención, ampliarlo en la medida de lo posible. Tenemos, por supuesto, en marcha la construcción de nuevos centros de primera infancia, los CAIF, así se llaman en el Uruguay, los Centros de Atención a la Infancia y a la Familia, que cumplen una labor importantísima desde el punto de vista del acortamiento de la brecha social, desde el punto de vista de la inclusión. Por supuesto, en esto también las demandas son interminables, las necesidades son inagotables y obviamente el tiempo y los recursos hacen que no podamos dar las respuestas que aspiraríamos a dar en tiempo real y de manera aún más satisfactoria de lo que logramos hacerlo. Pero vamos a trabajar en mejorar todo lo posible porque ese apoyo y esa contención y esa complementación a la que yo me estoy refiriendo ayuda mucho para alcanzar buenos resultados en la primera línea estratégica. Si ese sistema, esa malla, esa red de contención y de apoyo funciona bien, o cuanto mejor funcione, mejores serán los resultados en cuanto a prevenir que los niños, y lograremos por esa vía que menos niños tengan que ingresar al sistema de 24 horas o internarse en un hogar del INAU, porque evidentemente la sociedad habrá tenido éxito en cuanto al apoyo en el tránsito y en el desarrollo y en el crecimiento de esos niños que asisten al sistema educativo y que asisten al sistema INAU a contraturno a los efectos de completar. Tiene que ver con algo que en toda América Latina y en todo el mundo nos preocupa mucho en este tiempo, que es la prevención de las violencias. Por supuesto que vivimos un tiempo muy complejo de incremento de las distintas formas de violencia. Yo he catalogado esto como una verdadera epidemia. Creo que en el Uruguay la estamos viviendo y me parece que no solo la estamos viviendo en el Uruguay, la estamos viviendo a lo largo y ancho de nuestra región y de nuestro continente. La violencia familiar, la violencia intrafamiliar, la violencia contra niños y adolescentes en particular. En el Uruguay, yo diría que con relación a esto nos pasan dos cosas. En lo que se refiere a la actuación o a la reacción del Estado frente al hecho consumado, cuando la violencia se produjo, se denunció y eventualmente se judicializó, bueno, allí actuamos bastante bien. Allí hay un sistema interinstitucional encabezado por INAU, por nuestro organismo, con la participación de los demás actores públicos y privados, que en lo que se refiere a la identificación de los culpables, a la judicialización de los temas, al apoyo a las víctimas de esa situación de violencia, responde relativamente bien, o yo diría que responde en tiempo y forma. En lo que fracasamos rotundamente, vamos a decirlo claro, y creo que no nos pasa solo a nosotros, es en adelantarnos a la violencia, es en prevenirla. Por supuesto, en esa perspectiva no se puede aspirar a resultados absolutos, desde luego violencia habrá siempre, pero que tenemos que trabajar mucho para contenerla, tenemos que trabajar mucho para dominarla hasta donde sea posible y tenemos que trabajar mucho para que no se nos descontrole, para que no se nos vaya de las manos. Y yo vivo francamente con ese temor, con esa idea, cuando veo los reportes de prensa todos los días o cuando recibo noticias aquí en INAU a través de las distintas líneas de comunicación o dispositivos de ingreso de denuncias de los más diversos orígenes y analizo las estadísticas y la evolución de las denuncias, advierto con mucha ansiedad y con mucha preocupación que evidentemente es una guerra o una pelea que por lo menos no la estamos ganando. No sé si no la estamos perdiendo, pero evidentemente estamos muy lejos de ganarla o de controlarla. Y en ese sentido tenemos que actuar mucho en la sensibilización, tenemos que actuar mucho en el involucramiento, ya no solo del Estado, ya no solo de la organización, de la sociedad civil organizada, tenemos que trabajar mucho
en el desarrollo del concepto de la responsabilidad social, de la responsabilidad compartida. Este es un tema de cada persona, de cada ciudadano, de cada uruguaya, de cada uruguayo, de cada argentino, de cada argentina, de tomar conciencia de que es un problema de todos, de que aunque no nos pase a nosotros, porque tenemos la suerte eventualmente de vivir una familia que vive en armonía, bueno, si le pasa al vecino, no tenemos que ver eso como algo ajeno, nos está pasando también a nosotros. Y tenemos la obligación de denunciar, tenemos la obligación de hacer algo para combatir a esa violencia que sin duda se da en las más diversas formas, y no he hablado y no me quiero extender mucho de las formas de explotación sexual, comercial y no comercial, que tal vez sea la forma más abyecta de la violencia contra un niño, contra una niña o contra un adolescente, y que también en estos últimos tiempos en el Uruguay está adquiriendo un volumen y una gravedad que realmente nos tiene muy preocupados y muy perplejos. Y la cuarta línea estratégica tiene que ver con un aspecto que puede parecer secundario, pero que no lo es, que se vincula con la rectoría de la que yo hablaba hoy, con el fortalecimiento institucional de INAU, y que tiene que ver con el vínculo con la sociedad, es decir, con vincularnos con la sociedad a partir de un fortalecimiento institucional de nuestro organismo. Y esto tiene que ver con algo que es muy importante, que es poner los temas en el centro de la agenda y del debate. En el Uruguay tenemos una larga tradición de apoyo a los más vulnerables. Hay una conciencia social que está muy en el ADN, en la propia identidad nacional, diría yo. Yo creo que eso es muy latinoamericano, pero en Uruguay, por cierto, lo digo con mucha modestia, pero bueno, es una característica que nosotros hemos tenido, la de ser solidarios con los que más necesitan. No quiere decir esto que hayamos tenido niveles de bienestar suficientes, eso es otra cosa, por supuesto, y vaya si hemos tenido dificultades en distintas etapas de la vida del país, a veces más, a veces menos. No quiere decir ser igualitarios o por lo menos ser solidarios que necesariamente vivamos en un país donde los sistemas de producción funcionen razonablemente bien. No, tenemos muchísimo para mejorar y tenemos muchísimo para hacer. Pero a pesar de que tenemos esa conciencia social, a veces nos cuesta mucho, especialmente en el tema de la niñez, no digo en los temas sociales en general, que eso siempre están en debate y en discusión, pero a veces perdemos las perspectivas o nos olvidamos de los niños y de los adolescentes, y esa es una autocrítica que hago del sistema político del cual yo provengo, del cual tengo el honor además de integrar, porque me considero un integrante del sistema político y creo que la política en el Uruguay, más allá de sus dificultades y de sus defectos, es una actividad muy noble, pero sin embargo, repito, tenemos que hacer un esfuerzo por poner en el centro de la discusión y del análisis los temas de las políticas de infancia y de adolescencia, que a veces perdemos la perspectiva de ellos, creemos que todo está solucionado asignando presupuesto, ahora en esta etapa que estamos discutiendo en el Parlamento, y después nos olvidamos de todo lo demás. Y todo lo demás tiene que ver con una construcción diaria y cotidiana, y por eso nosotros aspiramos, y esa es una de las líneas estratégicas, la última que estoy comentando, a reforzar la rectoría, a que INAU tenga un protagonismo en este aspecto muy importante, a que ese protagonismo se lo reconozcan como se lo reconoce la ley y el código, porque está puesto a texto expreso, los demás actores del Estado, los demás actores sociales, y que logremos esa transversalidad que es tan necesaria y esa interinstitucionalidad que es tan necesaria para dar una respuesta más adecuada a las demandas que tienen que ver con esta etapa de la vida tan especial y que es, y con esto termino y les agradezco mucho la oportunidad, tan necesaria para calificar a nuestras sociedades. Siempre se dice que a las sociedades se las mide por la forma en que tratan a los más vulnerables, a los más chicos, a los más viejos y a los discapacitados. Y yo creo que la sensibilidad de una sociedad en definitiva está pautada por esos aspectos. Y los niños no deben ser vistos como el futuro del país, son el presente de la sociedad. Y creo que eso es algo que todos tenemos que asumir y por eso estamos trabajando en esta dirección y por eso yo les agradezco mucho esta invitación y perdonen si me he extendido demasiado, pero bueno, eran las cosas que quería compartir con ustedes y ha sido un gusto participar de este Congreso Latinoamericano. Bueno, para nosotros ha sido un placer y realmente una de las cosas importantísimas que siempre compartimos en ANAPIONAF es el derecho de todo niño o niña a estar con una familia, a crecer en familia. Y usted precisamente ha hablado de dos temas fundamentales en esto, ¿no? Programar
para que la familia pueda contenerlo y desarrollarlo, incluso el Estado lo acompaña en esto, y fundamentalmente aquellos niños que no puedan crecer con familia, que tengan un acceso rápido a la adopción. Y para esto he hablado muy bien del tema de los programas o de equipos que están, digamos, evaluando a quienes quieren adoptar de una manera, por supuesto, ¿no es cierto?, mucho más ágil, y en esto los felicito, pero de corazón, porque es una de las grandes preocupaciones de Ampionaje y mía particular, de que los niños y niñas no crezcan en ambientes que no sean de familia. Así que esto me parece fundamental, igual que el tema de la violencia, el reconocer que como sociedad a veces le debemos esto a nuestros niños y niñas, así que lo felicitamos y bueno, esperamos que también comparta a través del año, ¿no es cierto?, toda su tarea, porque precisamente estos congresos es para poder brindar cómo estamos trabajando para que otros países latinoamericanos también tomen esto, podamos compartir los éxitos, las angustias y también, ¿no es cierto?, ciertas propuestas superadoras de lo que tenemos. Así que lo felicitamos a usted, a INAU, y todo este empuje y este deseo de protección y fundamentalmente de ver lo que no hacemos bien y cambiarlo siempre para beneficio, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, de eso se trata y vamos a estar muy atentos a la experiencia de ustedes. Siempre obtenemos muy buenos datos y muy buenas ideas de los procesos de un país tan importante como la Argentina y El de los resto demás países de la región también también. está presente en este congreso porque están participando personas de toda Latinoamérica, incluso de Europa, y este año también en el tema de violencia tenemos a una persona de Japón que nos va a brindar su... Así que todos estamos en este congreso involucrados y le agradecemos enormemente su tiempo y fundamentalmente sus palabras. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.